¿Cómo están, estimados amigos? Les saluda el profesor Javier Pampa, docente del curso de Excel empresarial. En esta oportunidad vamos a hablar sobre filtros en Excel. Filtros, que es una herramienta que nos va a permitir trabajar con gran cantidad de información o con una base de datos, por ejemplo, que tengamos en nuestra hoja de cálculos que cumpla con ciertos criterios. Vamos a ver en qué consiste esta herramienta primero. Bueno, la herramienta de filtros se encuentra en la parte superior, primero la ubicación, en la ficha datos, en el grupo ordenar y filtrar. Aquí en el grupo ordenar y filtrar encontramos dos herramientas, una que nos va a permitir, por ejemplo, ordenar, sea por una columna o por varias columnas, y aquí por el otro lado tenemos la herramienta que nos va a permitir realizar el filtro de la información. Tenemos aquí el primero, que es el filtro, más conocido como la opción que nos va a permitir realizar un filtro automático, y la segunda opción que nos va a permitir realizar un filtro avanzado. Ya cada una de ellas nos va a permitir trabajar de forma individual de una manera, ¿no?, de una forma, pero ambas nos van a permitir realizar filtros. Vamos a ver el día de hoy los dos tipos a continuación. Empezamos primero viendo aquí, por ejemplo, que el filtro automático es mucho más simple los pasos. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar los datos o la base de datos, y luego con una combinación de teclas Ctrl Shift L o seleccionando esta opción de filtro, inmediatamente vamos a poder realizar los filtros que nosotros necesitemos sobre la misma hoja de cálculo. En cambio, en la parte de los filtros avanzados tenemos que establecer primero cuál es la base, ¿no?, la base de datos, las tablas, luego crear las tablas de criterio, ¿no?, luego dónde se van a ubicar estos datos. Si deseamos mostrarlo, por ejemplo, es en la misma hoja, podemos utilizar esta opción. Bueno, vamos a ver de qué trata esta parte de los criterios con los ejercicios. Vamos aquí a esta primera base de datos, como podemos ver. Bueno, esta es la base de datos general. En base a esta base de datos vamos a realizar nuestros criterios, vamos a utilizar nuestros filtros. Bien, esta base de datos, como podemos ver, tiene una relación, tiene varias filas. Vamos a ver primero un ejemplo para poder recordar un poco esta opción de filtro, nada más. La opción de filtro. Ya sabemos que para poder establecer estos filtros tenemos que seleccionar primero toda la tabla, ¿no? Seleccionamos la tabla, control asterisco, control shift y asterisco para poder seleccionar toda la tabla. En la ficha datos le damos clic a esta opción filtro, ¿ya? O también podemos utilizar la combinación de teclas control shift L, ¿no? Inmediatamente habilita la opción de filtros. Los filtros lo que hacen es, en la parte superior, en la primera fila de nuestra tabla, en el encabezado, aparecen unos botones, como podemos ver acá, que nos van a permitir realizar el filtro en la misma columna de los datos o criterios que tengamos, ¿no? Vemos acá, bajamos, donde podemos ver aquí unos cuatro primeros ejercicios para poder realizar lo que es la parte de filtro, nada más, un filtro automático, para poder recordar esto. Aquí, por ejemplo, en la primera pregunta nos solicitan lo siguiente: listar aquellos registros cuyo apellido materno empiece con la letra M. Mostrar o listar aquellos registros cuyo apellido materno empiece con la letra M. En este caso yo me voy a la base de datos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, yo puedo ubicarme en la parte superior del encabezado, busco aquí la opción que diga materno en esta columna, le doy un clic aquí en este botón, me aparecen algunas opciones. Voy a seleccionar la opción de filtro de texto para poder realizar el filtro inmediato. Voy a seleccionar en este caso que la opción que comienza por aquí, voy a indicar acá, como indica el enunciado, que empieza con la letra M. Voy a poner aquí la letra M, y comienzan por la letra M, ¿no? Correcto acá. Puedo utilizar también comodines. Recordemos que Excel nos va a permitir el uso de comodines, ¿no? Por ejemplo, aquí el comodín, que es el signo de interrogación, nos va a permitir representar un carácter, ¿ya? Un carácter. Nos va a indicar
que aquí vamos a utilizar un carácter. En el caso si utilizáramos el comodín del asterisco, nos va a representar una serie de datos, ¿no? Varios datos, por ejemplo. En este caso, si nos pide que comience el apellido materno con la letra M, luego aquí no indicamos, por ejemplo, cuántos caracteres va a tener ese apellido, no solamente que inicie con la letra M, ¿no? Aquí entonces puede ser mucho, podríamos colocar varios. Coloco M, asterisco, ¿ya? Para indicar que inicia así con la letra M, pero luego puede tener muchos más caracteres, ¿no? Varios caracteres que no sabemos cuáles son. Comienza por la letra M. M asterisco, le doy a aceptar. Y aquí veo que hay un resultado a la base de datos. El filtro, por supuesto, se realiza en la misma tabla, como podemos ver. Y para este resultado, verificamos que los apellidos empiecen con la letra M. Son exactamente 9 registros. Coloco aquí como respuesta 9. Y aquí en el segundo me piden ahora listar aquellos registros cuyo apellido paterno empiece con S. Hacemos el mismo procedimiento. Esto de aquí recordamos que lo puedo borrar el filtro. Aquí tenemos la opción de borrado de filtro. Y listo. Nos vamos aquí al apellido paterno, filtros de texto, comienza por S y asterisco, que inicia con la letra S. Le doy a aceptar. Y como pueden ver, aquí hay solamente dos registros como resultado. Coloco aquí la respuesta, 2 registros nada más. En el punto 3, listar aquellos registros cuyo neto esté entre 300 y 400. Entonces aquí le quito el filtro. Vamos a realizar ahora el siguiente, entre 3000 y 4000, ¿no? Borrar filtro paterno, listo. Ya le hemos quitado aquí el filtro. Vamos a la columna neto donde queremos colocar el criterio. Filtros de números, seleccionamos entre, porque en este caso es un rango, mayor o igual a 3000 y menor o igual a 4000. Le doy a aceptar. Y para este punto, entre 3000 y 4000, verifico los netos y es correcto, aquí me muestra el resultado. Para esta condición, para este criterio, tenemos como respuesta 24 filas. Coloco aquí 24 filas. Y luego aquí listar aquellos registros cuyos descuentos sean menor que 300. Descuentos sean menor que 300. Igual acá me voy a la parte del neto, lo borro el filtro. No, antes de borrar el filtro, verifico que acá allá es para la columna descuento y que sea menor que 300. Le quito el filtro, descuento, le doy clic aquí en el filtro, el botón de la columna descuento, filtro de número, y aquí voy a buscar la opción menor que se adecua a mi caso, menor que 300. ¿Ya? Entonces verifico los resultados. Correcto. Entonces aquí, por ejemplo, puedo decir que para este último criterio tenemos como respuesta 70 registros. Y listo, ya tenemos aquí los primeros criterios realizados, y para este caso hemos utilizado solamente la opción de filtros nada más, ¿no? Eso es lo único que hemos realizado aquí, la opción de filtros automáticos. Nos vamos ahora al siguiente caso. Vamos a ver algunos ejercicios para utilizar la parte de filtro avanzado y vamos a trabajar con esta misma tabla, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo necesito primero aquí es quitar el filtro que tenía del último criterio que he colocado, borrar filtro. Tengo que tener mi tabla completa. Voy a quitarle también la opción de filtro. Voy a seleccionar toda la tabla, control shift asterisco. Ya selecciono toda la tabla incluyendo el encabezado y le voy a asignar a esta región, a todo este rango de datos, un nombre. Le voy a llamar base. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Todo este rango se llama base. Luego me voy aquí al primer ejercicio y tengo aquí el siguiente caso. Nos dice haciendo uso de la tabla ubicada en la hoja base. Bueno, se refiere a esta base de datos que le hemos asignado en estos momentos el nombre de base. Mostrar a todos aquellos trabajadores del sexo masculino que sean mayores a 20 años y menores a 30 años. Cumple, este es el criterio, ¿no? Este es el criterio que tenemos aquí en el enunciado. En la parte de filtros avanzados tenemos que tener la tabla de criterios, tenemos que tener un rango de extracción
y la base, que en este caso se encuentra en la hoja anterior, ¿ya? Los tres elementos, la base de datos, el rango de criterios y el rango de extracción. Aquí por supuesto aparecen en este rango de extracción los encabezados que nosotros deseamos que se muestren como resultado. Listo, ya tengo las tres partes, las tres elementos que necesito para trabajar con filtros avanzados. Le doy clic a esta opción avanzadas, me muestra la siguiente ventana. Voy a seleccionar copiar en otro lugar porque lo voy a copiar aquí debajo. Bueno, la base de datos se encuentra en la otra hoja, ¿no? Rango de la lista es el nombre que le había colocado a la hoja anterior, que tiene el nombre de base, ¿no? Que puedo ubicarlo, base, ¿ya? Rango de criterios que se encuentra aquí, todo este es el rango de criterios, y el rango de extracción, ya que en este caso al haber seleccionado copiar a otro lugar se habilita, como pueden ver, esta cajita de texto. Lo único que tendría que hacer es seleccionar, por supuesto, todo este rango de extracción, los títulos, ¿ya? Listo, ya tengo los tres elementos que necesito. Le doy clic en aceptar y como pueden ver, inmediatamente aquí se muestran el resultado, ¿no? Solamente aquellos que cumplen con esos criterios, que sean del sexo masculino y que la edad esté entre 20 y 30, como pueden ver, ¿no? Este es el primer filtro avanzado. Vamos al segundo filtro avanzado. Aquí nos dicen lo siguiente. Vamos a completar la tabla de criterios primero, ¿no? Haciendo uso de la tabla ubicada en la hoja base, mostrar todos los trabajadores que tengan ocupación administrador. ¿Ya? Acá hay ocupaciones, ya en la columna profesión, administrador. Coloco aquí administrador, como indica el enunciado, administrador, y que tengan ocupación de administrador o contador. Contador o neto, o el neto exceda, cuyo ingreso o neto no exceda, cuyo ingreso o neto exceda los 2000, exceda, mayor a 2000, ya, y menor a 3500, menor a 3500. Esto sería para ambos, mayor a 2000 y menor a 3500. Listo. Aquí considerar que cuando colocamos los criterios debe establecerse aquí el I, nos va a indicar que tenemos que añadir más columnas, y cuando indicamos el O, esta partecita del O, administrador o contador, nos va a indicar que vamos a agregar filas, ¿ya? Columnas para el enunciado I y filas, ¿no?, para el enunciado en este caso. Muy bien, ya tenemos aquí la tabla de criterios. Vamos a seleccionar entonces los datos. Me ubico sobre una celda, selecciono avanzadas. Aquí una celda, vamos a ver acá, no puede revisar, contiene etiquetas de la columna. Ya, perfecto. A veces me puede salir esto, no hay problema, me ubico en otra celda nada más. No puede determinar que la fila seleccionada contiene etiquetas. Acá en blanco, una celda en blanco, ya, ahí listo, ahí se me permite. La opción copiar a otro lugar, el rango y la lista, nuestra base de datos que tiene el nombre de base, rango de criterios que es todo esto que acabamos de colocar, rango de extracción que viene a ser el encabezado de la parte superior, le damos a aceptar y listo, ya me muestra el resultado. Administradores y contadores que su sueldo sea en este caso el soneto mayor a 2000 pero menor a 3500, como pueden ver. Este vendría a ser el resultado. Y finalmente este filtro 3, donde nos piden aquí, haciendo uso de la tabla ubicada en la hoja base, mostrar a aquellos trabajadores varones que vivan en La Molina o trabajadoras que vivan en Surquillo. Varones. Acá hay una columna sexo, acá hay una columna también distrito, ¿no? Sexo y distrito. Sexo, varones, masculino, distrito de La Molina. O trabajadoras que viven en Surquillo. Listo, ya tengo los datos. Me voy a la opción avanzadas,
Selecciono aquí la opción copiar en otro lugar. El rango de la lista, que es mi base de datos, ¿no? Que le asigno el nombre de base. El rango de criterios, que es todo esto de acá. Y luego aquí tengo el rango de extracción, ¿ya? Que es toda esta zona de acá. Le doy a aceptar. Verifico los datos, masculino y femenino. La Molina o Surquillo. La Molina o Surquillo. Como pueden ver, ya tenemos el resultado, ¿no? En este caso, entonces, hemos utilizado las opciones de filtros avanzados, como pueden ver, ¿no? Filtros avanzados, y la opción de filtro automático que le hemos realizado con estas operaciones. Muy bien, entonces hemos visto entonces el día de hoy los dos tipos de filtros que podemos utilizar en Excel, y de acuerdo a cada uno de los casos podemos implementarlo en nuestros ejercicios. Bueno, de esta manera entonces estamos llegando al final. Espero que les haya gustado el tema del día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias a todos.